Eres un incompetente. La voz, cargada de un desprecio gélido, cortó el murmullo aterciopelado de la cúpula dorada. El silencio que siguió fue total, instantáneo, como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. El señor Alejandro Domínguez, un hombre acostumbrado a que el universo se doblegara ante su chequera, arrojó su servilleta de lino al suelo. Estaba manchada con el vino más caro de la carta, un Vega Sicilia único que costaba el alquiler de un mes. «Mire esto, mire», gritó, señalando una diminuta salpicadura en la manga de su traje de seda hecho a medida. «Este traje vale más que tu vida entera, muchacho, y tú vienes y lo arruinas». Mateo, el camarero, permaneció inmóvil. Su rostro joven, pálido bajo la luz dorada del candelabro de cristal de Murano, estaba tenso, pero sus manos no temblaban. «Señor, con todo respeto, yo no derramé el vino. Fue cuando usted gesticuló». «Inaceptable», rugió Domínguez golpeando la mesa y haciendo vibrar las copas. «No solo eres torpe, ahora también eres insolente. Me estás llamando mentiroso delante de mi invitada». La humillación era un espectáculo público y gratuito. Las mesas circundantes, ocupadas por la élite de la ciudad, observaban con una mezcla de morbo y vergüenza ajena. El gerente del restaurante, Pascual, palidecía en un rincón, aterrorizado por el cliente VIP. «Quiero que te despidan», siseó Domínguez, su voz bajando a un susurro amenazante. «Quiero que salgas de aquí y no vuelvas a servir ni agua en un bar de mala muerte. Tráiganme al dueño. Voy a comprar este lugar solo por el placer de echarte yo mismo». Mateo apretó la mandíbula, pero no dijo nada. El cliente no sabía que el dueño ya lo estaba viendo todo. Mateo no era camarero por vocación. Era un estudiante de arquitectura que intentaba sobrevivir en una ciudad implacable. La cúpula dorada no era un trabajo, era una jaula de oro. Era el restaurante más exclusivo del país, con una lista de espera de 6 meses y precios que parecían números de teléfono. Se decía que el dueño era un enigma, un fantasma conocido solo como Don Ricardo, alguien que jamás pisaba el salón principal, pero que controlaba cada detalle desde las sombras de su oficina en el ático. Para Mateo, este trabajo significaba la matrícula de su universidad y el alquiler de su pequeño apartamento. Soportar a hombres como Domínguez era el precio, el peaje que pagaba por soñar con un futuro diferente. El señor Domínguez era un cliente habitual y una pesadilla habitual. Siempre encontraba un pelo en la sopa, una copa mal pulida, un filete demasiado cocido. Pero esta noche, su crueldad había alcanzado un nuevo nivel. El ataque no era por el servicio, era personal, un ejercicio de poder. Mateo estaba acostumbrado a ser invisible para esa gente, pero Domínguez insistía en hacerlo sentir miserable, en recordarle su lugar. Lo que el arrogante cliente no sabía era que, en ese restaurante, la invisibilidad era un rasgo de familia, y el Don Ricardo al que exigía ver, conocía a Mateo mejor que nadie. Esta es una historia sobre cómo un padre observó en silencio mientras el mundo ponía a prueba a su hijo. Antes de descubrir la identidad del dueño, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esta increíble lección de humildad? Queremos saber hasta dónde llega esta historia. La noche había comenzado con una tensión palpable. Cuando Mateo vio el nombre Domínguez en la lista de reservas de la mesa 7, la más prestigiosa, supo que el turno sería largo. Su compañera Sofía le dio una palmada en el hombro. «Suerte, Mateo. Intenta no respirar cerca de él». Domínguez llegó con 20 minutos de retraso, acompañado de una mujer joven que miraba el restaurante con aburrimiento calculado. Ni siquiera miró a Mateo a los ojos cuando éste retiró la silla. «Agua, Perrier, temperatura ambiente, no fría, y dígale al chef que estoy aquí, que no me haga esperar», espetó Domínguez, lanzando su abrigo de cachemira sobre la silla sin cuidado. Mateo asintió. «El chef ha sido notificado, señor. ¿Temperatura ambiente o del tiempo?» Domínguez levantó una ceja buscando el insulto. «¿Me crees idiota? Tráela. Y un Dom Perignon Rosé. Rápido. Mi garganta está seca de esperar en la puerta». Mateo fue al bar. «Está de un humor terrible esta noche», le dijo al barman.
Prepara el rosé y, por favor, mide la temperatura del Perrier. Quiere que esté exactamente a 22 grados. El servicio continuó. Cada plato era una batalla. La langosta estaba gomosa. El caviar beluga no tenía la salinidad adecuada. Mateo manejó cada queja con una paciencia estoica, retirando platos casi intactos y ofreciendo alternativas con una calma profesional que parecía enfurecer aún más a Domínguez. El hombre quería una reacción, quería que el camarero se rompiera. Y entonces llegó el momento del vino tinto, el Vega Sicilia único. Mateo realizó el ritual de decantación con la precisión de un cirujano. Cada movimiento era fluido, elegante. Domínguez lo observaba como un halcón, buscando un solo error. «Suficiente», dijo Domínguez bruscamente cuando Mateo sirvió la copa. «Déjelo ahí y desaparezca. No me gusta que me vigilen mientras como». Mateo retrocedió los 3 pasos reglamentarios y se mantuvo en su puesto, vigilando la mesa desde la distancia. Fue entonces cuando ocurrió. Domínguez estaba en medio de una anécdota grandilocuente, gesticulando con las manos mientras hablaba con su acompañante. En un movimiento amplio para enfatizar una palabra, su propio gemelo de platino golpeó el tallo de la copa de vino. Fue un toque ligero, pero suficiente. La copa se tambaleó y el líquido rojo oscuro se derramó sobre el mantel blanco y, crucialmente, sobre la manga izquierda del traje de Domínguez. Antes de que el cliente pudiera siquiera reaccionar, Mateo estaba allí. Se movió con una velocidad sobrenatural, sosteniendo un paño de servicio limpio. «Señor, permítame», dijo en voz baja. Domínguez miró la mancha en su manga como si fuera una herida mortal. Luego levantó la vista hacia Mateo. Sus ojos no tenían sorpresa, tenían una chispa de triunfo sádico. Él había encontrado su excusa. «¡Tú!», rugió, y ahí fue donde la noche se detuvo. «Lo hiciste a propósito, te estabas acercando». «Señor», intentó razonar Mateo, «yo estaba a 3 metros. Usted mismo golpeó la copa». Esta fue la frase que detonó la explosión nuclear. El hecho de que Mateo se atreviera a decir la verdad fue la ofensa final. Fue entonces cuando Domínguez se levantó, arrojó la servilleta y comenzó el espectáculo público que definía el inicio de nuestra historia, acusándolo de arruinar su traje de seda de $5,000. El gerente, Pascual, un hombre delgado y nervioso que siempre olía a sudor y miedo, corrió hacia la mesa. «Señor Domínguez, qué desgracia. La casa se hará cargo de todo, por supuesto». Domínguez ni siquiera lo miró. Sus ojos estaban fijos en Mateo, con puro odio. «Quiero que este muchacho pague por el traje. Quiero que se lo descuenten de su miserable salario». Pascual tragó saliva, mirando a Mateo con desesperación. «Señor, eso serían meses de su sueldo». «Ese no es mi problema», gritó Domínguez. «Es el precio de la incompetencia. Y si no lo despiden ahora mismo, delante de mí, me aseguraré de que la Cúpula Dorada pierda su 3ª estrella Michelin. Tengo amigos, muchos amigos». La amenaza colgaba en el aire. Perder una estrella Michelin era peor que la bancarrota. Era una sentencia de muerte social. Pascual estaba atrapado. «Mateo», comenzó el gerente, la voz temblorosa, «ve a la cocina. Estás suspendido». «No», dijo Domínguez, sentándose lentamente, saboreando el momento. «Él no se va a la cocina. Él se queda aquí. Quiero que me sirva el postre. Y quiero que se disculpe. De rodillas». El silencio que siguió a esa petición fue aún más profundo. La acompañante de Domínguez se tapó la boca, visiblemente incómoda. Los otros comensales estaban horrorizados. Era una crueldad que iba más allá de la arrogancia. Era una humillación feudal. Mateo sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Podía soportar los gritos, la culpa injusta, incluso la suspensión. Pero eso era cruzar una línea que destrozaba su dignidad. Miró a Pascual, esperando que su gerente interviniera, que dijera que eso era imposible. Pero Pascual solo desvió la mirada, derrotado. «Mateo, por favor», susurró Pascual. «Hazlo. Es el señor Domínguez.
no hagas olas. Mateo se quedó quieto. El estudiante de arquitectura dentro de él pensó en las estructuras, en cómo soportan la presión, pero también pensó en el punto de quiebre. Cada material tiene uno, y él acababa de encontrar el suyo. Respiró hondo y miró directamente a los ojos de Alejandro Domínguez. «No», dijo Mateo. Su voz no fue alta, pero en el silencio absoluto sonó como un disparo. «No voy a hacer eso». Domínguez sonrió. «Perfecto. Entonces estás despedido y vetado. Pascual, llévatelo». «No», repitió Mateo con más fuerza. «Usted no me despide y Pascual tampoco». «Ah, no», se burló Domínguez. «Y supongo que el dueño fantasma bajará a defenderte, ¿eh? Pues llámalo. Quiero que venga. Quiero que Ricardo vea el tipo de basura que contrata». Mateo no se movió. Se enderezó lentamente, desatando el nudo de su delantal negro. Lo dobló meticulosamente sobre el brazo, como había sido entrenado para hacer al final de cada turno. «No hace falta que baje», dijo Mateo, su voz ahora llena de una calma helada que desconcertó a todos. «Ya está aquí». El señor Domínguez miró a su alrededor, esperando que un hombre mayor entrara por la puerta. No vio a nadie. «No estoy para juegos, muchacho. ¿Dónde está?» Mateo levantó la barbilla y miró a Pascual, que parecía haber visto un fantasma. El gerente estaba mirando hacia el balcón privado del restaurante, una zona que siempre estaba vacía. Una figura había aparecido en las sombras, observando la escena desde arriba. La figura dio un paso hacia la luz de la escalera. No era un hombre viejo. Llevaba el uniforme de chef, con el nombre Ricardo bordado sobre el corazón, y estaba secándose las manos en un trapo, con una expresión de furia contenida. El dueño fantasma no estaba en el ático. Había estado en la cocina todo el tiempo. La tensión en la cúpula dorada era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo de pescado. Pascual, el gerente, parecía haber encogido, su rostro pálido como la cera, mientras Ricardo, el chef y dueño, descendía lentamente la escalera de caracol que conectaba la cocina principal con el balcón de observación. El repiqueteo metálico de los zapatos de seguridad de Ricardo sobre los escalones de mármol era el único sonido en el vasto salón. Domínguez, viéndolo acercarse, resopló. La ira inicial dio paso a una arrogancia divertida. Para él, un chef, incluso uno que fuera el dueño, seguía siendo personal de servicio. Era un cocinero, no un igual. «Vaya, vaya», dijo Domínguez con sorna, secándose la manga del traje con la servilleta de lino de su acompañante. Así que el gran don Ricardo sale de la cocina. «¿Qué pasa? ¿Se te queman las papas? Escucha, cocinero, seré breve. Este imbécil», señaló a Mateo, «arruinó un traje de $5,000 y me faltó al respeto. Lo quiero despedido, su salario embargado para pagar mi tintorería y una disculpa de tu parte por contratar basura. Y luego me traes otro Vega Sicilia, esta vez sin cargo». Ricardo no miró a Domínguez. Sus ojos, oscuros e intensos, se fijaron primero en Pascual. «¿Pascual?», dijo Ricardo. Su voz era un murmullo bajo, pero cargado de una autoridad que hizo al gerente estremecerse. «¿Permitiste que se le exigiera a uno de mis empleados que se arrodillara?». Pascual abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Estaba atrapado entre el terror al cliente y el terror al jefe. Ricardo luego se giró hacia Mateo. «¿Estás bien?». Mateo solo asintió, su mandíbula apretada con tanta fuerza que le dolía. Finalmente, Ricardo se volvió hacia el cliente. «Señor Domínguez», comenzó Ricardo con una calma aterradora. «Primero, le pido disculpas. Le pido disculpas porque mi gerente no tuvo el coraje de detener esto antes de que usted se humillara públicamente». Y la sonrisa de Domínguez desapareció. «¿Humillarme? Tú eres el que debería estar humillado por este servicio». «El servicio», continuó Ricardo, «incluye cámaras de seguridad de alta definición en cada esquina de este salón. Tengo una grabación que con gusto puedo proyectar en la pared principal, donde se ve su gemelo de platino golpear la copa. El vino no fue derramado por mi camarero, fue derramado por su gesticulación exagerada. En cuanto a su traje,
yo no me preocuparía. Un buen sastre sabe que la seda cruda no se mancha tan fácil con un vino de esa calidad. Se limpia. La cara de Domínguez pasó del rojo al púrpura. Había sido atrapado en su propia mentira. ¿Cómo te atreves? Eso es una invasión de la privacidad. Estás defendiendo a este inútil. Estoy defendiendo la verdad, replicó Ricardo. Y aquí, en mi restaurante, el personal es familia. Nosotros no nos arrodillamos. Domínguez se levantó tirando la silla hacia atrás. Se acabó. Voy a destruir este lugar. Tú no sabes quién soy yo. Conozco a todos los críticos gastronómicos de esta ciudad. Mañana este antro no tendrá ni una estrella. Llamaré al departamento de salud. Te cerraré, cocinero. Te juro que te cerraré. Ricardo se cruzó de brazos. El calor de la cocina parecía emanar de él. Usted puede intentarlo. Puede llamar a los críticos que cenaron aquí ayer y me dieron su palabra para la 4ª estrella. Puede llamar al departamento de salud, cuyo director es mi cuñado y sabe que mi cocina es más limpia que un quirófano. O puede hacer lo que realmente quiere, señor Domínguez, que es gritar porque, por primera vez en su vida, el dinero no le da la razón. La acompañante de Domínguez, viendo el desastre, se levantó discretamente. Alejandro, me duele la cabeza. Llámame un taxi. Tú no vas a ningún lado, le gritó él, antes de volverse a Ricardo. ¿Te arrepentirás de esto? No, dijo Ricardo dando un paso más cerca. Quien se arrepentirá es usted. Ja. ¿Y por qué? ¿Porque tu camarero se sintió ofendido? Ricardo caminó hasta donde estaba Mateo y puso una mano pesada y callosa sobre el hombro de su empleado. El gesto fue protector, paternal. No, señor Domínguez, porque esta noche usted no solo insultó a un camarero, usted no solo amenazó a un dueño. Esta noche, dijo Ricardo, su voz bajando a un gruñido peligroso, usted le exigió a mi hijo que se arrodillara. El silencio que cayó sobre el salón fue absoluto. Fue un silencio de vacío, como si el aire hubiera sido succionado. Pascual dejó escapar un pequeño gemido. La acompañante de Domínguez se detuvo con la mano en la puerta. Domínguez miró de Ricardo a Mateo y de vuelta. La sonrisa arrogante se desvaneció, reemplazada por una confusión pálida. ¿Tu hijo? Soltó una risa nerviosa. ¿Y qué? ¿El hijo del dueño jugando a ser pobre? ¡Qué patético! Mateo, que había permanecido en silencio, dio un paso al frente. Patético es un hombre que necesita humillar a otros para sentirse grande, señor Domínguez, dijo Mateo, su voz clara y firme. Trabajo como camarero porque mi padre me enseñó que el respeto se gana, no se compra. Trabajo aquí para pagar mi universidad de arquitectura, porque no quiero que nadie me regale nada. Quería entender el negocio desde los cimientos. Mateo se acercó a la mesa y recogió la servilleta manchada del suelo, la misma que Domínguez había arrojado. Y esta noche usted me enseñó más que cualquier clase. Me enseñó exactamente en quién no quiero convertirme jamás. Domínguez estaba sin palabras. Había sido superado en estrategia, en moral y ahora en poder. Pascual, ordenó Ricardo fríamente, prepara la cuenta del señor Domínguez. La botella derramada corre por la casa. Después de todo, fue culpa nuestra por dejarlo entrar. Domínguez, rojo de ira y vergüenza, sacó su billetera de platino. Pagaré, pero esto no se queda así, Ricardo. Te lo juro. En los negocios soy más grande que tú y te aplastaré. Esa es la parte divertida, dijo Ricardo, mientras Mateo iba a buscar la terminal de pago. Usted habla de negocios, pero parece que no lee bien sus contratos. ¿Recuerda su gran proyecto inmobiliario, Altos de la Bahía? El que casi se va a la quiebra el mes pasado hasta que un inversor anónimo compró el 80% de la deuda. La sangre desapareció del rostro de Domínguez. Él sabía exactamente de qué hablaba. Ese inversor, continuó Ricardo, soy yo. Y resulta que mañana a las 9 a.m. tenemos una reunión para discutir la cláusula de moralidad de su préstamo. Y después de esta noche, creo que vamos a tener mucho de qué hablar. Ahora, si me disculpa, tengo una cocina que dirigir.
El silencio que siguió a la revelación de Ricardo fue tan profundo que Mateo casi podía oír el zumbido de los caros filamentos en las bombillas de diseño. El señor Domínguez, el titán de la industria, el hombre cuya voz hacía temblar a los consejos de administración, estaba completamente desarmado. Su rostro, que había pasado por una gama de colores desde el rojo furia hasta el púrpura de la vergüenza, ahora se asentaba en un blanco ceniciento. El sudor le perlaba la frente, no por el calor, sino por el terror financiero puro. Se dio cuenta, en una fracción de segundo, de que su imperio, construido sobre una montaña de deudas y apalancamiento, ahora descansaba enteramente en las manos callosas del cocinero y de su hijo incompetente. Había amenazado con destruir un restaurante sin saber que, en el proceso, había puesto su propio rascacielos en la guillotina. Pascual, el gerente, fue el primero en moverse. Con la eficiencia de un autómata, y quizás en un intento desesperado por salvar su propio empleo, se acercó con el datáfono inalámbrico. «Su cuenta, señor Domínguez». La voz de Pascual era apenas un susurro. Domínguez miró el aparato como si fuera una serpiente. Sus manos temblaban visiblemente mientras buscaba su billetera de platino. La humillación ya no era ruidosa, era un veneno silencioso. Sacó su tarjeta de crédito, la exclusiva de metal negro que supuestamente abría todas las puertas, y la insertó en la ranura. El tecleo de su código PIN fue el único sonido en el salón. «Gracias», dijo Pascual retirando la máquina y el recibo, sin atreverse a pedir la propina que Domínguez siempre dejaba en cero. El cliente se levantó. Su acompañante ya se había evaporado, desapareciendo por la puerta principal minutos antes. Domínguez enderezó su traje manchado, un gesto inútil para recuperar una dignidad que ya estaba hecha jirones en el suelo. No miró a Ricardo, no miró a Mateo, miró un punto vacío en la pared del fondo, y sin una palabra más, caminó hacia la salida. Los otros comensales, la élite de la ciudad, no se burlaron. Hicieron algo peor. Desviaron la mirada, un gesto colectivo de exclusión social. El rey estaba desnudo y nadie quería mirar. Cuando la puerta se cerró tras él, fue como si un hechizo se rompiera. Los murmullos regresaron al salón. Ricardo exhaló, un sonido largo y cansado, como el vapor saliendo de una olla a presión. Se pasó una mano por el cabello, rompiendo la fachada de propietario enfurecido y volviendo a ser el chef. Se giró hacia Mateo. «Limpia la mesa 7», dijo, con voz profesional. «Y luego, ve a mi oficina. Tenemos que hablar». Mateo asintió. Mientras recogía las copas y limpiaba los restos de la batalla, sintió los ojos de sus compañeros. Sofía, la otra camarera, se acercó. «Mateo, ¿eso fue tu padre? ¿El chef Ricardo es tu padre?» Mateo sonrió por primera vez esa noche. «Es una larga historia, Sofía. Y sí, es mi padre». Una hora después, el último cliente se había ido. La cúpula dorada estaba en silencio. Mateo subió al ático, a la oficina que siempre había visto como el santuario de don Ricardo. Era una habitación amplia, mitad biblioteca de negocios, mitad laboratorio de cocina experimental. Ricardo estaba sentado en su escritorio, sin la filipina de chef, vestido con una simple camisa negra. «Cierra la puerta», dijo. Mateo se sentó frente a él. «Dejaste que eso fuera demasiado lejos, papá», dijo Mateo en voz baja. No era una acusación, era una declaración. Ricardo asintió lentamente, mirando la ciudad iluminada a través de la ventana panorámica. «Dejé que llegara exactamente hasta donde tenía que llegar. Quería ver el punto de quiebre, el de Domínguez y el tuyo». «¿El mío?», preguntó Mateo confundido. «Estabas soportando la humillación», explicó Ricardo. «Estabas siendo profesional. Estabas aguantando los gritos. Todo eso es parte del trabajo, por desgracia. Pero entonces él te pidió que te arrodillaras. Esa fue la línea. Quería ver qué hacías. Si te hubieras arrodillado, Mateo, si hubieras vendido tu dignidad por mantener el trabajo, te habría despedido yo mismo en el acto». Mateo se quedó en silencio, procesando la dureza de la lección. «Creíste que yo era un fantasma, el dueño misterioso. Dejé que esa leyenda creciera».
Me permite trabajar en la cocina donde pertenezco, mientras que el mito protege al personal. Pero hoy, el mito no era suficiente. Se necesitaba al hombre. Ricardo se levantó y sirvió 2 vasos de agua. Domínguez es un tiburón. Y sí, soy su mayor acreedor. Fue un negocio, no una venganza personal. Pero esta noche se volvió personal. A la mañana siguiente, a las 8:55 a.m., Alejandro Domínguez estaba en una sala de espera muy diferente. No había candelabros de Murano ni alfombras persas. Era el piso 40 de una torre de acero y vidrio en el distrito financiero, la sede de Inversiones Ricardo. Domínguez, con un traje nuevo pero con los ojos hinchados por la falta de sueño, parecía un pez fuera del agua. A las 9:00 en punto, una secretaria lo hizo pasar. Ricardo estaba de pie frente a una pared de monitores que mostraban índices bursátiles. No llevaba un traje de chef. Llevaba un traje italiano de 3 piezas que hacía que la ropa de Domínguez pareciera barata. «Siéntese, Alejandro», dijo Ricardo sin ofrecerle la mano. Domínguez se sentó en el borde de la silla. «Ricardo, anoche fui un imbécil. El vino, la presión». Ricardo levantó una mano silenciándolo. «Anoche fue una lección de carácter. Hoy son negocios. Su proyecto, Altos de la Bahía, está técnicamente en bancarrota. Usted violó la cláusula 14b de su contrato de préstamo, la cláusula de moralidad y conducta empresarial. Sus acciones en mi restaurante demuestran un juicio errático que pone en riesgo el capital de mis inversores. Puedo ejecutar la deuda ahora mismo y tomar posesión de cada ladrillo». Domínguez palideció. «No, por favor, es el trabajo de mi vida. Haré cualquier cosa. Duplicaré las garantías». «No quiero sus garantías», dijo Ricardo fríamente. «Y francamente no quiero su proyecto. Está mal diseñado y los costos están inflados. Está construido sobre cimientos de ego, no de concreto». Ricardo caminó hacia su escritorio. «Pero creo que tiene potencial si se maneja correctamente». Domínguez vio un rayo de esperanza. «Lo haré, lo que digas. ¿Qué quieres?». Ricardo apretó un botón en su intercomunicador. «Puedes pasar». La puerta se abrió. Mateo entró. No llevaba el uniforme de camarero. Llevaba una camisa azul impecable, pantalones de vestir y sostenía un pesado rollo de planos bajo el brazo. La transformación era total. Se paró junto a su padre, mirando a Domínguez con una calma profesional. «Alejandro», dijo Ricardo, «no voy a ejecutar la deuda. Voy a reestructurarla. Pero con una condición. Usted seguirá siendo el desarrollador, pero mi firma pondrá un auditor en el proyecto, un supervisor que tendrá la autoridad final sobre cada gasto, cada contrato y cada cambio de diseño. Alguien que se asegure de que el dinero vaya a la estructura y no a sus bolsillos». Domínguez miró a Mateo, la comprensión y el horror amaneciendo en su rostro. «No, él, le presento», dijo Ricardo con una sonrisa imperceptible, «a Mateo Ricardo, el estudiante más brillante de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional. Y a partir de hoy, mi representante ejecutivo en el proyecto Altos de la Bahía. Cada factura llevará su firma o no se pagará». Mateo desenrolló los planos sobre la mesa de conferencias, cubriendo los documentos de préstamo de Domínguez. Se inclinó sobre la mesa con la autoridad de alguien que sabe exactamente lo que hace. «Buenos días, señor Domínguez», dijo Mateo, su voz firme, sin rastro de ira, solo pura profesionalidad. «He estado revisando sus planos estructurales toda la noche. Hay graves errores de cálculo en las vigas de soporte del estacionamiento subterráneo. Siéntese, por favor. Tenemos mucho trabajo por hacer».